¿Te imaginas un escuadrón de mujeres soviéticas sembrando el terror entre las filas nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Ellas fueron las brujas nocturnas, y su historia te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Te presento a las brujas nocturnas, un escuadrón de mujeres pilotos soviéticas que sembró el terror en el cielo nocturno durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, un regalo de los aterrados nazis, evoca imágenes de misterio y poder, y aunque el mito las rodea de un halo de leyenda, su historia es real y fascinante. Fueron mujeres valientes, decididas y excepcionalmente hábiles, que desafiaron las expectativas de su tiempo y se convirtieron en un símbolo de la resistencia soviética. Imagina el rugido silencioso de sus pequeños Polikarpov Po-2, aviones de madera y tela, deslizándose por la oscuridad. Eran aviones lentos, fáciles de derribar, pero su arma principal era la sorpresa y la precisión de sus ataques nocturnos. Mientras los nazis dormían, estas mujeres volaban sin descanso, bombardeando sus posiciones y sembrando la confusión en sus filas. Su valentía era legendaria, su eficacia, asombrosa. Formadas por mujeres de diferentes orígenes y experiencias, unidas por su patriotismo y su deseo de defender a su patria, estas mujeres demostraron que el coraje no tiene género. Su historia es una poderosa reivindicación del papel de la mujer en la guerra, una historia de sacrificio, valentía y victoria contra todo pronóstico. Prepárate para descubrir la verdad detrás del mito de las brujas nocturnas. Imagina, por un momento, la inmensidad del territorio soviético, golpeado por la invasión nazi. La Operación Barbarroja, en junio de 1941, sorprendió a la Unión Soviética, desencadenando una guerra brutal que se conocería como la Gran Guerra Patria. Para ti, la Segunda Guerra Mundial no es solo un conflicto global. Para los soviéticos, era una lucha por su supervivencia misma, una lucha por defender su patria contra una fuerza invasora implacable. Millones de soldados soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentaron al ejército alemán, a menudo superados en número y equipamiento. La guerra se extendió por todo el país, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento inimaginable. Ciudades enteras fueron arrasadas, familias destrozadas y la vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Tú comprenderás que este contexto de extrema dureza forjó el espíritu indomable de las mujeres que se alzaron para defender su país. La Gran Guerra Patria no fue solo una guerra en el frente, fue una lucha total que involucró a toda la sociedad soviética. La industria se movilizó para producir armas y suministros, mientras que la población civil soportó privaciones extremas para apoyar al esfuerzo bélico. Para ti, es importante entender esta realidad para comprender el sacrificio y la valentía de las brujas nocturnas, que surgieron de este crisol de guerra y sufrimiento. Pero entre la destrucción y el horror, una chispa de esperanza ardía. Conoces a Marina Raskova, ¿verdad? Una mujer excepcional, piloto con un talento innato y una visión audaz. Mientras el país luchaba por su supervivencia, ella soñaba con algo más, un escuadrón de mujeres pilotos, tan capaces como cualquier hombre, para defender la patria. Su idea, inicialmente recibida con escepticismo, se convirtió en una obsesión. Raskova, con su tenacidad y su firme convicción, convenció a Stalin. Imagínate la presión, la responsabilidad que asumió. Ella no solo quería volar, quería liderar, quería demostrar que las mujeres soviéticas eran tan fuertes y valientes como cualquier hombre en el campo de batalla. Su audacia fue el primer paso hacia la formación de un escuadrón legendario. Miles de mujeres respondieron a su llamado. Tú te preguntarás, ¿qué las motivó? Patriotismo, valentía, la necesidad de defender su hogar, y la oportunidad de romper barreras. Ellas sabían que el camino sería duro, que enfrentarían peligros inimaginables, pero estaban dispuestas a asumir el reto. El sueño de Raskova se estaba convirtiendo en realidad. Pues bien, tú te imaginas el desafío, miles de mujeres respondiendo a la llamada, pero solo las mejores podían unirse. Hablamos de pruebas físicas extenuantes, que pondrían a prueba tu resistencia y fortaleza. Imagínate sometidas a vuelos de larga duración, con condiciones meteorológicas adversas, en aviones antiguos y poco fiables. Tenías que demostrar que eras capaz de mantenerte firme, incluso bajo presión extrema. Pero la fuerza física no lo era todo. Las pruebas de vuelo eran implacables. Tu habilidad para controlar el avión en situaciones límite, tu capacidad de reacción ante imprevistos, todo era minuciosamente evaluado. Debías demostrar precisión, rapidez y una sangre fría excepcional. Un solo error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además de la destreza al mando, se evaluaba tu conocimiento teórico. Estudios de navegación, meteorología, mecánica,
Un conocimiento exhaustivo era esencial para sobrevivir. Era una carrera contra el tiempo, un aprendizaje acelerado, donde cada minuto contaba. Solo las más brillantes, las más perseverantes, podían superar estas rigurosas pruebas. Pero, ¿qué aviones volaban estas intrépidas mujeres? Imagínate un avión biplano de madera y tela, sencillo a simple vista, pero letal en las noches oscuras. El Polikarpov Po-2. Era lento, sí, pero su simplicidad lo hacía fácil de mantener y reparar, crucial en la guerra. Su resistencia era legendaria, capaz de aguantar impactos que derribarían a otros aviones. Su diseño, aunque simple, tenía sus ventajas. Era casi silencioso, permitiendo acercarse sigilosamente a los objetivos enemigos. Además, su robustez le permitía volar en condiciones climáticas adversas, algo que otros aviones no podían hacer. Para el combate nocturno, se le adaptaron soportes para bombas y ametralladoras, convirtiéndolo en una herramienta inesperada pero efectiva. Las modificaciones para el combate nocturno fueron clave. Se le instalaron sistemas de visión nocturna rudimentarios, pero que ayudaban a los pilotos a navegar y a localizar a sus objetivos en la oscuridad. También se mejoró la iluminación del tablero de instrumentos para facilitar la visibilidad durante las misiones nocturnas, que podían durar horas. Cada detalle contaba en la supervivencia. A pesar de sus limitaciones, el Polikarpov Po-2, en manos de las brujas nocturnas, se transformó en un símbolo de resistencia y terror para el enemigo. Su sencillez y adaptabilidad, combinadas con el coraje y la precisión de sus pilotos, hicieron de este avión una leyenda de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, fue una pieza fundamental en su éxito. Pero su lentitud era su mejor arma. Bajo el manto de la noche, casi invisibles, se convertían en fantasmas. Tú te imaginas el silencio, roto solo por el zumbido lejano de sus motores, mientras planeaban sobre sus objetivos. El Po-2, con su fuselaje de madera y tela, se fundía con la oscuridad, una sombra en la noche. Sus ataques eran rápidos y precisos. Bombardeos cortos, con cargas pequeñas pero estratégicamente colocadas, para causar el máximo daño a las instalaciones enemigas sin alertar a la defensa antiaérea. Era el terror silencioso, la incertidumbre constante que carcomía la moral de los nazis. La precisión era clave. No se trataba de arrasar con todo, sino de golpear con exactitud, sabiendo que cualquier error podría significar la muerte. Eran vuelos suicidas, en cierto modo, pero con un propósito: desestabilizar al enemigo, sembrar el caos y la confusión en la retaguardia nazi. Y el factor sorpresa era fundamental. La mayoría de los ataques se llevaban a cabo en las horas más oscuras de la noche, aprovechando la falta de visibilidad y la menor vigilancia. El silencio era su aliado, un silencio que se convertía en un arma letal, más efectiva que cualquier bombardeo masivo. Imagina por un momento el rostro de una joven, apenas una niña, con los ojos llenos de una determinación férrea. No es solo coraje lo que ves, sino una profunda convicción, una fe inquebrantable en la causa. Ella sabe el peligro que corre, pero el miedo se ha desvanecido ante un propósito superior: defender su patria. Ese es el corazón de una bruja nocturna, una mujer capaz de desafiar a la muerte misma por la libertad. Tú te preguntarás, ¿cómo se forja esa fuerza interior? Para ellas, la familia, la patria, eran más que palabras. Eran los cimientos sobre los que construían su valentía. Cada misión era una oportunidad para proteger a quienes amaban, una prueba de su amor y lealtad. Recuerda que muchas eran muy jóvenes, pero en sus hombros descansaba el peso de una nación. No eran supermujeres invulnerables. Sentían miedo, duda, cansancio. Pero su disciplina, forjada en el crisol de la guerra y el patriotismo, las empujaba hacia adelante. Eran mujeres ordinarias que se convirtieron en heroínas extraordinarias. Su valentía no era innata, sino el resultado de una fuerza interior alimentada por el amor, el deber y la esperanza. Así que, tú, ya conoces algo de su fe inquebrantable. Pero ¿cómo se tradujo esa fe en acción? Sus primeras misiones fueron arriesgadas, sabotajes en líneas de suministro nazis. Piensa en la tensión, la oscuridad, el silencio, el latido de tu propio corazón resonando en tus oídos mientras te deslizas entre las sombras, plantando explosivos con precisión milimétrica. El éxito de estas primeras operaciones fue crucial, demostrando su eficacia y su audacia. Recuerda, tú, que eran jóvenes, muchas apenas adolescentes. Pero su entrenamiento les había dado una ventaja decisiva. Sus primeros enfrentamientos con los soldados nazis demostraron su capacidad para la guerra de guerrillas. Ataques rápidos y precisos, aprovechando su conocimiento del terreno.
Destruían puentes, interrumpían comunicaciones, dejaban tras de sí una estela de caos y confusión en el ejército enemigo. La eficiencia de sus acciones era asombrosa. La propaganda nazi se quebraba ante la realidad de estas brujas nocturnas. Sus victorias iniciales, aunque pequeñas a escala de la guerra, tenían un impacto psicológico devastador en el enemigo. El miedo se extendía como la pólvora. La leyenda de las mujeres que volaban bajo la cobertura de la noche, sembrando el terror entre las filas nazis, se fue consolidando. Tú ya puedes vislumbrar la fuerza y el impacto de sus acciones. Esa tensión, te digo, se sentía hasta en el aire. Imagina la noche, el silencio roto solo por el zumbido de tus motores. Y de repente, ¡zas!, bombas cayendo cerca. Pero para los nazis, el terror no era solo el peligro físico. Eran las brujas nocturnas, apareciendo de la oscuridad, silenciosas y letales, sembrando la confusión y la incertidumbre. No sabían de dónde venían, ni cuándo volverían, solo sabían que estaban ahí, acechando. El impacto psicológico era devastador. La constante amenaza, la imprevisibilidad de los ataques, generaba un miedo profundo y constante. Dormir se convertía en una tortura, pues la certeza de que las brujas nocturnas podían aparecer en cualquier momento se apoderaba de sus mentes. La moral bajaba, la efectividad de las tropas disminuía, y el terror se extendía como una plaga. Tú mismo puedes imaginar el efecto. Soldados que ya estaban agotados por la guerra, ahora lidiando con un enemigo invisible, impredecible e implacable. El simple sonido de un motor lejano era suficiente para sembrar el pánico. Las brujas nocturnas no solo destruían material bélico, destruían la moral del ejército alemán, debilitando su capacidad de lucha y contribuyendo significativamente a la victoria aliada. Pero ese terror, te digo, no era unidireccional. Para las brujas nocturnas, cada misión era una ruleta rusa. Ver a una compañera caer, su avión envuelto en llamas en la negrura de la noche, eso te marcaba para siempre. Tú veías cómo la muerte se cernía sobre ellas, una amenaza constante que se materializaba con aterradora frecuencia. El cielo nocturno se convertía en un cementerio de sueños rotos, de máquinas de guerra destrozadas y de vidas truncadas. Las bajas eran constantes, un precio terrible que pagaban por su valentía. A pesar de la pérdida de tantas amigas, de tantas compañeras de armas, ellas seguían volando. ¿Por qué? Porque la furia de la guerra las empujaba, y porque su determinación era tan férrea como el acero de sus aviones. Era un círculo vicioso, la muerte acechaba, pero su espíritu indomable las obligaba a seguir adelante, a desafiar al destino, a vengarse. Había momentos de silencio, de luto silencioso, donde la tristeza se sentía como una presencia física. Pero esos momentos eran breves, efímeros. Porque la siguiente misión llegaba pronto, y ellas, las brujas nocturnas, estaban listas. Su resiliencia, su capacidad de sobreponerse a la tragedia, era su arma secreta, su fuerza. Ellas eran el terror de los nazis, y su resistencia, a pesar de las pérdidas, era una leyenda en sí misma. Pero entre el terror y la adrenalina, existía una vida que pocos conocen. Tú, imagínate, el cansancio tras una noche de vuelo, el cuerpo lleno de tensión. El regreso a la base, un respiro fugaz antes de la siguiente misión. El olor a aceite y gasolina, mezclado con el aroma a café humeante, acompañando las risas y las conversaciones entre vosotras, compartiendo historias, temores y esperanzas. Un instante de normalidad en medio del caos. Dormir se convertía en un lujo, un desafío constante contra la adrenalina y el miedo a lo desconocido. ¿Recuerdas esos momentos robados al sueño, esas siestas improvisadas en cualquier rincón, el susurro de las conversaciones nocturnas, el murmullo que te transportaba a un mundo lejano al de la guerra? Y los días de descanso, un breve respiro para escribir cartas a casa, para reír entre amigas, para soñar con un futuro que parecía tan distante. La camaradería era esencial, un escudo contra el miedo y la soledad. Eran momentos de conexión profunda, de apoyo mutuo, de compartir las pesadillas y las esperanzas. Eran ellas, sus amigas, su familia en medio del horror. Tú, imagina el valor que eso les daba, la fuerza que encontraban unas en otras para seguir adelante, para volar de nuevo hacia la oscuridad, hacia el corazón del enemigo. La fría realidad de la base. Piensa en el equipo de tierra. Tú. Ellos eran la columna vertebral, los que mantenían todo funcionando. Mecánicos curtidos que reparaban los motores, a veces con piezas improvisadas, tras noches de bombardeos. Las mujeres que preparaban la comida, a veces con poco, pero siempre con un esfuerzo admirable.
y los que se encargaban del combustible, la munición, el armamento. Cada uno crucial. Recuerda que cada vuelo dependía de ellos. De su precisión, de su entrega, de su capacidad para trabajar bajo presión extrema. No había margen para el error. Un fallo en la logística podía significar una misión fallida, o peor aún, la pérdida de vidas. Ellos, en silencio, aseguraban que las brujas nocturnas pudieran volar y volver a casa. Su trabajo no era glamoroso, pero era fundamental. Eran los héroes anónimos que permitieron que las brujas nocturnas se convirtieran en leyenda. Sin su apoyo incondicional, el éxito del escuadrón habría sido imposible. Imagínate tú, el trabajo silencioso pero inquebrantable de mantener a un escuadrón de élite en funcionamiento. Una labor que requería precisión, resistencia y, sobre todo, coraje. Pero tú, ¿sabes cómo se veía a las brujas nocturnas en la propaganda soviética? No eran solo pilotos, eran heroínas. Imágenes de mujeres jóvenes, decididas, con sus uniformes militares, se convirtieron en símbolos de resistencia. Se les mostraba realizando sus misiones nocturnas, desafiando al enemigo en su propio territorio, pintándolas como fantasmas imposibles de alcanzar. La propaganda las presentaba como un ejemplo de valentía y patriotismo, mujeres que no dudaban en enfrentarse al peligro por su país. Se enfatizaba su precisión en los ataques, la efectividad de sus misiones, convirtiéndolas en un referente de la fuerza femenina en la lucha contra el fascismo. Se les atribuía un halo de misterio, casi mágico, reforzando la idea de que eran fuerzas invisibles que acechaban en la oscuridad. Eran presentadas como un escudo protector para la patria, un grupo de mujeres fuertes e intrépidas que luchaban sin descanso contra el enemigo. La imagen que se proyectaba era la de mujeres valientes, capaces, y sobre todo, eficaces, contrastando con los estereotipos de fragilidad femenina que prevalecían en la época. Se las mostraba como un ejemplo a seguir, inspirando a otras mujeres a unirse a la causa. Pero su impacto tras la guerra, ¿lo conoces? Las brujas nocturnas no solo demostraron valentía en el combate, sino que abrieron camino para las mujeres en la aviación. Su historia inspiró a generaciones posteriores de pilotos, demostrando que el género no define la capacidad o el coraje. Tú mismo puedes ver cómo su legado perdura en los museos y monumentos dedicados a su memoria. Piensa en ello. Mujeres rompiendo barreras en un mundo dominado por hombres, en un escenario tan brutal como la Segunda Guerra Mundial. Su valentía y pericia en el aire desafiaron las convenciones sociales y militares de la época, dejando un legado de igualdad y determinación que sigue resonando hoy en día. Su historia se enseña en academias de vuelo alrededor del mundo. Su contribución a la historia de la aviación es innegable. Las brujas nocturnas no solo fueron pilotos de guerra, sino que se convirtieron en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. Su historia nos recuerda la importancia de la valentía, la perseverancia y la lucha por la igualdad, valores que trascienden el contexto bélico y que siguen siendo relevantes para nosotros. Pero, ¿qué pasó después de la guerra? Aunque su valentía fue crucial, el reconocimiento llegó tarde para muchas. Tras la victoria, la Unión Soviética, inicialmente reacia a destacar su papel, comenzó a otorgarles algunas condecoraciones, aunque a menudo de forma discreta. Piensa en las medallas al valor, las órdenes de la Guerra Patria y otras distinciones militares. Para ti, ¿eso representa un reconocimiento justo a su sacrificio? Con el tiempo, su historia comenzó a salir a la luz, gracias a los esfuerzos de historiadores y familiares. Fueron reconocidas por su invaluable contribución a la victoria soviética contra el nazismo. Imagina las condecoraciones que recibieron, muchas de ellas póstumas, un pequeño consuelo ante la magnitud de su heroísmo. ¿Crees que este reconocimiento tardío les hace justicia? Hoy, monumentos y museos las recuerdan. Su legado trasciende la guerra, inspirando a generaciones de mujeres a perseguir sus sueños, rompiendo barreras y demostrando que la valentía no tiene género. Sus nombres, aunque algunos permanecen en el anonimato, se grabaron para siempre en la historia. Para ti, ¿cuál es el verdadero legado de las brujas nocturnas? Así que, aunque el reconocimiento oficial tardó en llegar, tú ya sabes su historia. Sus hazañas, su valentía inquebrantable frente al horror de la guerra, se convirtieron en un símbolo de resistencia femenina. Ellas demostraron que las mujeres podían ser tan fuertes, tan valientes, y tan decisivas como cualquier hombre en el campo de batalla. Su legado trasciende las condecoraciones póstumas. Piensa en lo que significó para ellas, enfrentarse al enemigo, al miedo, a la muerte misma, día tras día. Su lucha no solo fue contra los nazis, sino también contra la desconfianza y el subestimación de una sociedad que aún luchaba por reconocer su verdadero potencial.
Y lo lograron, a pesar de todo. Su historia, tu historia ahora, es una lección de coraje, de perseverancia, y de la capacidad humana para superar adversidades inimaginables. Recuerda sus nombres, recuerda sus rostros, recuerda su lucha. Ellas son un ejemplo para todas las mujeres, un faro de esperanza en la oscuridad. Un legado que debe ser recordado y celebrado siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de las brujas nocturnas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su valentía? Déjalo en los comentarios.